Equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan, qué gusto saludarles y estar con ustedes y con el equipo completo. Ustedes, por supuesto, en primerísimo lugar y luego nosotros. Mi querido Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita. Efectivamente, Blanca Lolbeck, saludos, muy buenas noches, muy buenos días, amigos del equipazo, dependiendo, ya lo saben, en la transmisión en la que se encuentren, ya sea en la que corresponde al jueves 17 de agosto de 2023, nuestra transmisión en vivo, o al viernes 18 de agosto, nuestra transmisión como en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nosotros ya también listos, preparados para abordar el asunto. Y de entrada yo creo, Blanquita, desde el principio vale bien la pena, pues con una noticia que no nos la esperábamos, bueno, no nos la esperábamos, pero nos cae de sorpresa y de repente, y pues hay que aprovechar. Y entonces, pues hay que darles una noticia importante, y es que la próxima semana nos vamos a descansar un poquito y no vamos a tener equipazo ni el lunes ni el jueves, Blanquita. Así es. Eh, Creo que el miércoles, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Creo que como venimos con la inercia del equipazo, si hago la entrevista el miércoles, es posible que a muchos se les olvide, que haya poca audiencia y tengo una entrevista programada muy bonita. Entonces me gustaría reprogramarla, si les parece bien, para el siguiente miércoles en entrevistas. Entonces espero que estén de acuerdo para que así nos tomemos pues la semana completa y estemos libres, Carlos y yo, la semana completa. Particularmente Carlos, que la verdad, Carlos, has trabajado durísimo durante varios años sin tener la posibilidad de tomarte ni siquiera 3 días de vacaciones o algo así. Es la primera semana en no sé cuántos años que te vas a tomar de vacaciones. Sí, hace un buen rato que no tomaba yo vacaciones. De hecho, el último periodo vacacional que recordarán ustedes tomamos fue pues a finales de enero, pues, pero fue por el fallecimiento de mi mamá y terminamos ocupando los días de vacaciones en realidad en todo lo que implicó el duelo, y es lógico que pues no se descansa, ¿verdad? No, Si a no. eso le añade uno pues lo que ya trae a uno cargando de trabajo, y que ya ven que nosotros nos encanta estar aquí hasta en diciembre y en Semana Santa a veces, pues, y en el otro trabajo, pues es más o menos exactamente lo mismo. Pues ahorita que tuve la posibilidad de gestionar el descanso la próxima semana completita, pues creo que vale la pena aprovechar para descansar la mente un poquito, porque si no, el agotamiento mental, acuérdense que en estos tiempos eso de la salud mental es muy importante, y si nosotros lo pregonamos, pues hay que pregonar con el ejemplo. Bien vale la pena. Lo repetiremos un poco más tarde, porque sabemos que llegan un poquito más adelante algunos de nuestros amigos del equipazo, Uh-huh. pero pues ahí está ya el aviso. Si lo pueden recordar por ahí en las redes sociales, ustedes mismos en los chats, pues eso servirá para que pues los que no han llegado aún, en un ratito más, se acuerden y no nos pierdan la pista para la siguiente semana. O sea, que nos vamos del 28 de agosto al 1 de septiembre y estaremos de regreso para el 4 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿O estoy perdida? A ver, Estoy déjame. perdida, estoy perdida. Sí, sí, Y sí, no sí, sé qué estás, camino me trajo hasta estás aquí. perdida porque te fuiste una semana más lejos. Sí, te fuiste una semana lejos. En realidad, nos vamos la próxima semana que Del incluye, 21 al 25. exactamente, Ajá, ya, ahora sí. exactamente. Y también el lunes 28, Blanquita. Ok, entonces regresamos con la entrevista el día 30. Y luego el Exactamente. 31, Ya hay el equipazo. equipazo normal. Ok, Ujú. venga, ya está. Regresamos el Correcto. día 30. Ok, Muchas gracias. no, bueno, Ahí les vamos a estar avisando de todas maneras en redes sociales, y le vamos a hacer seguramente un anuncio que lo vamos a poner allí fijado, creo que se puede poner sí, sí, mientras, se puede. para que la gente entre a las redes, que de alguna manera sabemos, pues estamos ligados casi de algún modo. El equipazo informativo, el video, pues con las redes del equipazo, tanto en Twitter como en Facebook, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. allí seguiremos informando. Así es, pues ahí estaremos, amigos queridos. No nos olviden, no nos abandonen, sigan con nosotros y nos vamos a las
los hashtags en tendencia de... Es correcto. Bueno, el primer hashtag en tendencia de este día es Sente, y bueno, tiene que ver con los libros de texto, los tan cuestionados en libros de texto por algunos sectores, y porque el CENTE pues manifestó su apoyo a los libros de texto y comenzó a hacer un llamado a los diferentes estados para que los repartan, pero no solo eso, sino recordándoles que la distribución de los libros es una obligación de los distintos estados en el país. Es por eso fundamentalmente, Carlos, que CENTE Básicamente. se convierte en hashtag en tendencia, ¿no? Sí, efectivamente. Me surge la duda, en efecto, pues otra vez el asunto se coloca en como uno de los temas más comentados en redes sociales, quizá porque fue el propio sindicato el que le exige a los gobernadores de oposición que cumplan con la entrega oportuna de los libros de texto gratuito, haciendo eco de alguna manera pues de lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que me llama la atención es que ya había existido un comunicado, es decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desde hace por lo menos una semana, si no me falla la memoria, había incluso el presidente López Obrador el pasado 9 de agosto mencionado el asunto en la propia conferencia mañanera. Aquí está el mensaje de Twitter del gobierno de México precisamente que lo comprueba. Está fechado el 9 de agosto de 2023 a las 5 de la tarde con 48 minutos y es en donde se retoman las palabras de la mañanera de ese día 9 de agosto cuando el presidente dio a conocer allí en la conferencia desde Palacio Nacional la postura a favor de los libros de texto gratuitos por parte del CENTE. Por eso es que llama la atención que una vez más se haga el llamado desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entendemos es como respuesta a la cruzada que han emprendido de algún modo gobernadores y quizás pues el golpe más fuerte mediáticamente hablando sea el que dio la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al interponer precisamente recursos ante el Poder Judicial para pedir que no se repartan, incluso al ella salir a los medios a decir que no se repartirían los libros de texto allí en Chihuahua y yendo todavía más allá, pidiéndole a la gente, a los profesores, a los padres de familia, a los alumnos, pues haciendo prácticamente una cruzada, lanzándola, llamándola desde medios, para que recopilen los libros antiguos, los libros que tengan por allí guardados, que les hayan servido, dicen ella, prácticamente para haber estudiado, y que de esa manera se utilicen esos libros porque ella no quiere los libros de texto gratuitos. Así entiendo quizás que nuevamente ahora sea el sindicato. ¿Y por qué digo por el sindicato? Pues porque en pocas palabras el sindicato representa a esos profesores que son los que van a irle a dar clases a los niños en las aulas. No estaríamos hablando de otro asunto, sino específicamente de que son los profesores y por lo tanto, pues cobra relevancia creo que la llamada y también pues se antoja como pues seguir de algún modo asusando el conflicto entre los que quieren los libros y los que no lo quieren. Recordando que también el presidente dijo, pues vamos a promover que haya consultas y que sean los propios ciudadanos los que digan, los que voten para decidir si quieren que se repartan o no los libros. El asunto creo que todavía va a dar mucho de qué hablar. Todavía dar de qué hablar. Yo creo que para poder votar hay que conocer primero los libros de texto, sí, para poder tener una opinión bien formada al respecto. Hay cosas que sí son delicadas. Bueno, hay varias cosas que son delicadas, independientemente de lo ideológico, que siempre lo ha habido, eso lo dijimos aquí la semana pasada, sí. Está el asunto de las faltas de ortografía, de los ejemplos mal aplicados, de la falta de la aplicación de la didáctica adecuada para el aprendizaje de los niños. Me parece que esos errores sí son más delicados porque
Los otros, no es la única influencia que van a recibir los niños, van a recibir algunas otras influencias. E insisto, siempre ha habido una especie de adoctrinamiento. Las visiones de la historia cambian de acuerdo con los tiempos que corran. Y eso no sucede en México, eso sucede en todo el mundo, de verdad. Por eso vemos en el mismo México, por ejemplo, corrientes históricas en donde se habla de cierta forma o ciertos historiadores que hablan de cierta manera de la revolución y de algunos de los revolucionarios y tal. Y luego surge una corriente de historiadores que hablan y crucifican a esos mismos revolucionarios y tal. Y luego vuelve a surgir otra donde rescatan a otros. Todo, siempre es lo mismo. Depende mucho de la ideología, de las propias, y conforme va pasando el tiempo, las influencias van variando. Entonces somos producto de las distintas influencias que recibimos a lo largo de nuestra vida. Pues es natural. Hay otro asunto que no tiene que ver con el CENTE, pero sí con los libros de texto. Déjame mencionar que la CENTE amenazó con que ellos no quieren los libros, pero bueno, ya sabemos que nada buscan pretextos para no trabajar, la verdad. No, sí, es la verdad, siempre ha sido igual, ¿o no? Entonces... Pues mira, al respecto te puedo decir algo que me parece muy interesante. Allá en la octava entrevistamos a Luis López Pasos, que es el vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, y le pregunté precisamente sobre los libros de texto gratuitos, y él me decía, pues es que nosotros no los vamos a utilizar porque no los hemos venido utilizando desde 1995. Pues no trabaja. Desde esa década, no, bueno, así lo dices tú, lo que él dice y lo que a mí me parece que es lo relevante de mencionar es que ellos mencionan, desde entonces ellos tienen un programa alternativo como el que está presentando de alguna manera el gobierno federal. Explicaba el vocero que de hecho esta llamada nueva escuela mexicana tiene algunas cosas del PETEO, que es el programa precisamente que utilizan en estos espacios allá en el estado de Oaxaca, y que se refiere en efecto a que los saberes deben ser con base en las comunidades y en los entornos, y que les deben servir a las personas en esos lugares. Y en ese sentido, cuando le preguntaba, bueno, entonces ustedes los van a usar o no los van a usar, pues él daba a entender, no los podemos usar, nosotros ya estamos más allá. Y le pregunté después al doctor Ángel Díaz Barriga, que fue el que participó en la primera conferencia en la que se explicó el asunto de los libros de texto en Palacio Nacional, y el doctor Díaz Barriga decía, pues es que los profesores de la CENTE tienen razón. Sí. Esto de la nueva escuela mexicana está basada en esos programas de estudios que se utilizan desde 1995 en comunidades de Oaxaca, y que se refieren a llevar específicamente los programas a las comunidades con base en los requerimientos de los entornos. Es decir, aunque pueda prestarse a burla diciendo que no trabajan, en realidad están un poquito mejor en ese sentido, sí, y utilizando programas de estudio o planificando los planes de estudio al estilo de lo que se hace en las escuelas privadas de este país. Oye, qué bueno que me lo dices, francamente no lo sabía. Creo que tienen una imagen más bien distinta. Yo tenía esa imagen diferente, me abre los ojos de una manera muy diferente, al grado de que voy a buscar esa información porque me parece súper, súper, súper interesante. Muy interesante. Que en muchos aspectos, por las movilizaciones y tal, y por los niveles que tienen Oaxaca, Chiapas y Michoacán, que son donde hay más movilizaciones de la CENTE, los niveles educativos que tienen, que siempre se han cuestionado mucho y tal. Lo que pasa es que quizás tiene razón, no hemos entendido que va dirigida de manera distinta a la educación que reciben pues esos estudiantes que la que reciben los de la capital del país, o de Monterrey, o de Torreón, o qué sé yo, ¿no? Los de Polanco, decía el doctor Ángel Díaz Barriga, por ponerme un ejemplo así, decía él muy burdo, pero pues se lleva un proyecto para Polanco y evidentemente pues no va a ser el mismo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, yo iba a otro asunto que tiene que ver, les decía, no con el CENTE, ni con la CENTE, pero sí con los libros de texto. Tiene que ver con que una juez tercero de distrito en materia administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara,
hizo una advertencia a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y a la CONALITEG, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, las que se encarga de realizar los libros, y les dijeron que si no acatan la sanción que ella aplicó, determinó desde mayo, podrían enfrentar sanciones de prisión e inhabilitaciones si no cumplen con la suspensión que frena la edición y distribución de los libros de texto para este 2023-2024. El aviso fue una respuesta, fue una respuesta a una notificación que la CONALITEG dio dentro de un juicio de amparo en la que dice que está imposibilitada de cumplir con la suspensión definitiva otorgada al amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia. Aquí lo curioso es que esa suspensión definitiva fue concedida por la juez a los padres de familia el 25 de mayo. Y la CEP y la CONALITEG simplemente no acataron, siguieron adelante, anunciaron la distribución. Para el 29 de junio, la autoridad judicial determinó que no se había acatado su mandato, fijó un plazo de 24 horas para que la CEP y la CONALITEG detuvieran la edición y distribución de materiales y pues se determinó, o sea, la CEP y la CONALITEG siguieron con lo mismo, se van a empezar a distribuir el 28 de agosto ya para los alumnos, ya no hacia las escuelas, que es lo que tienen que hacer los gobiernos, sino ya en las escuelas para los alumnos el 28 de agosto, pero existe pues esta advertencia por parte de esta juez en el sentido de que podría sancionar a los funcionarios que no acaten la determinación que ella tomó y que se les dio a conocer además desde el pasado mes de mayo. Dicho esto, también hay que subrayar que las telesecundarias van a tener materiales distintos y herramientas diferentes también a las de las que tienen los tradicionales. No sé si eso habitualmente se hacía. Y por último, que también tiene que ver con los libros, ¿se acuerdan que les dije que una diputada de Morena rechazaba los libros de la CEP y decía que no estaban bien, que tenían una carga ideológica demasiado fuerte y también muchas faltas de ortografía y demás? Bueno, pues dice que ha sido objeto de amenazas de muerte tras externar su postura sobre los nuevos materiales didácticos de la SEP. Se trata de Adela Ramos Juárez de Morena. Es diputada perredista ella es diputada perredista. Por el otro lado, también una morenista, Adela Ramos, que se lanzó contra su líder y que lo llamó servil derechista y clasista. Ella se había pronunciado en contra del líder de su bancada y también en contra de la distribución y contenido de los libros de texto. Ella dice que no, que ella no teme por su vida, que ella le respetan su libertad. Eso es todo lo que quería comentar así muy rápido, Carlos. Perfecto, no, son además apuntes importantes y que tienen que ver con nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, que fue CENTE. Así es. Segundo hashtag en tendencia de hoy, ya lo están viendo ustedes por ahí, se trata de Lagos de Moreno, el caso muy triste, trágico, lamentable de la desaparición de 5 jóvenes otra vez allá en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, en una zona que se ha venido convirtiendo en una zona complicada. Lagos de Moreno y algunos pueblos alrededor o cercanos a los Lagos de Moreno parecen estar cada vez más bajo el dominio del crimen organizado, Carlos, y bueno, cada vez hay más avances aparentemente en la investigación, o cada vez se aclara más cómo fue que desaparecieron estos 5 jóvenes. Se revelaron unos videos de los que no hablamos acá porque todavía no se revelaban en el programa anterior que tuvimos, fue después de la revelación de esos videos tremendos, que no da por hecho que los jóvenes hayan sido asesinados y tampoco se puede confiar, digamos, en la fidelidad de esos videos. Siguieron las pesquisas, se han cateado varias fincas, incluso han sido pues ya aseguradas por las autoridades, 2 fincas en donde fueron encontrados cadáveres calcinados,
y también 2 automóviles calcinados, a bordo de uno de los cuales había también otro cadáver. En fin, las indagatorias continúan y fíjate que no puedo dejar de pensar en varias cosas, Carlos, equipazo. Una, o el dolor de las 5 familias a las que pertenecían estos jóvenes, estudiantes, trabajadores, etcétera, que pues se conocían desde niños. Es que ese dolor es inenarrable e inimaginable, de verdad. No quiero ni puedo imaginarme el dolor de unos padres que de repente ven desaparecer a su hijo, ni siquiera lo ven desaparecer, bueno, no lo ven regresar a casa después de una salida como muchas que tuvo antes. Un joven en el que probablemente habían puesto sus esperanzas, con el que como él mismo tenía sus ilusiones. Y luego citando esta palabrita de esperanzas, pues era como lo que yo decía al principio, no sé si te acuerdas al principio de este sexenio, que decía que este gobierno tenía que cumplir con todas las promesas que había hecho porque nos había dado mucha esperanza y si perdíamos la esperanza muere al último, y ya que nos quedaba a los mexicanos, ¿no? Y creo que en materia de seguridad nos está debiendo todavía el gobierno. Esa es una de las cosas en las que pienso. Y la otra tiene que ver con el hecho de que se encuentra uno, y aquí traemos en el guión varias, las vamos a narrar más tarde, a notas en donde está implicación de jóvenes, mujeres u hombres, desaparecidos o atacados. Y entonces uno no puede dejar de pensar en qué mundo están viviendo nuestros jóvenes. Ese es el mundo, esa es la esperanza, ese es el futuro que les está ofreciendo este país a esos jóvenes, con una delincuencia creciente que, según leía yo un reportaje del Universal donde entrevistaron a un especialista, parece que pueden ser víctimas ahora de un reclutamiento forzoso en las filas criminales y de además unos entrenamientos que son inhumanos, crueles, que les hacen y que persiguen el único objetivo de que pierdan la capacidad de sentir y que por lo tanto se vuelvan cada vez más crueles, si es eso posible, ¿no? Y si no se prestan, pues adiós, porque se dice, según un testimonio de uno de los que estuvo en esas escuelas de los cárteles, así se matan a los cobardes, ¿no? Los que no pueden adaptarse a eso, pues simplemente pues no viven para contarlo, Carlos. Francamente son hechos cuando les pegan a nuestros jóvenes, digo en cualquier caso, pero cuando pensamos en esos jóvenes que tenían toda una vida por delante, no sé, quizás más doloroso. Sí, sí, por supuesto, no se puede dejar de lado el dolor de las familias, el dolor que significa la circunstancia en sí misma, ¿no? Yo recordaba con el equipo de trabajo allá en la octava que pues este tipo de asuntos no son nuevos, desafortunadamente, no acaban de ocurrir. Hay una página o un grupo sí era una página de información que se llama todavía, de hecho por ahí volvió a resurgir, se llama el blog del narco, no les recomiendo para nada que la visiten ni que la vean, porque pues es una página en donde su nombre mismo prácticamente lo dice, se informan sobre ese tipo de circunstancias, cuestiones que tienen que ver con los grupos criminales y sus disputas. Y la página no es nueva, era lo que yo decía, lo recordaba porque desde el sexenio de Felipe Calderón, desde antes de hecho, surgía ya el asunto, pero yo lo recuerdo particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón porque fue cuando cubrí yo como reportero la PGR con Marisela Morales al frente de esta Procuraduría General de la República, quien, por cierto, creo que Marisela Morales ahorita, no sé si siga de cónsul allá en Milán, Italia, en la capital de la moda, increíblemente, pero bueno, ese es otro asunto. Pero a lo que voy es que estamos hablando de por allí de 2007, 2000, sí, alrededor del 2007 más o menos, que se veían ya este tipo de asuntos y que en el blog del narco se narraban justo que así era, eso era lo que hacían los delincuentes, los integrantes criminales, y en esos años recordarás tú quizás mejor que nadie, Blanquita, porque ya informabas también en los micrófonos de formato 21, recordarás que se decía que secuestraban a los migrantes, y precisamente estos delincuentes los secuestraban justo para tratar de obligarlos a que formaran parte de sus filas criminales, y esta era la manera en la que
pues los ponían a pelear a morir para que los que quedaban vivos pues se integraran a sus filas. Sí, es dantesco y es lamentable tener, pero eso ya ocurrió, a eso voy, es que el asunto es, el problema es que pareciera ser que no se ha avanzado, ¿no? No, no sé, el problema ha avanzado, Más ¿no? bien, O sea, sí, pareciera también, o por lo menos para la narrativa de quienes se oponen a este gobierno, les beneficia decir eso. Para la narrativa de quienes apoyan este gobierno, lo que les beneficia es decir, pues es que es una herencia maldita que no hemos podido acabar, pero ya la estamos conteniendo y las cifras ya van a la baja y nos muestran sus cifras, pero al final de cuentas también juega mucho la percepción desde los medios de comunicación. Y si desde los medios nos están bombardeando todos los días con este tipo de actos, bueno, pues la gente empieza a sentir miedo y temor, es lógico. lo que pasa es que yo desde en ese sexenio, por ejemplo, recuerdo el hallazgo de San Fernando. Y me acuerdo que en ese primer hallazgo yo dije, no, es que no puede haber nada peor. Y después cada vez iba escalando y era cada vez peor y peor y peor. Y en el mismo Ese sexenio, mismo acuérdate camino, de las cabezas de Michoacán. ese mismo sexenio. Y después en el sexenio de Enrique Peña Nieto pasó igual, siguió escalando. Y después en el sexenio actual también, y siguió escalando. No sé si está disminuyendo, no parece percibirse si nos sujetamos a hechos de esta naturaleza, porque además el crimen organizado generalmente, y esto sucede desde mucho tiempo atrás, va un paso adelante y son muy creativos. Una de las cosas que se revelaron este día es que respecto a los jóvenes, pues seguramente ellos tenían planes, querían pasar unas buenas vacaciones, vayan ustedes a saber qué, pero muy probablemente les llamaron de un centro de reclutamiento desde un call center y les ofrecieron, como dicen por ahí, las perlas de la Virgen, buen sueldo, buenas prestaciones, se ilusionaron, fueron a ver el lugar, los citaron en otro lugar y de ahí se los llevaron, ¿no? Ese es el sistema que acusaba un especialista está utilizando por lo pronto el cártel Jalisco Nueva Generación para reclutar de manera forzosa a los jóvenes. Una vez que se suben al transporte donde los llevan, ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Y no vuelven a aparecer. Y ya sea que los recluten o que ellos no quieran, que no se adapten y pues o pierden la conciencia o pierden la vida. El caso es que pues se siguen dando este tipo de hechos y la justificación me parece de que es la herencia maldita no cabe por una razón bien sencilla. Si tú, Carlos, llegas a un trabajo, si tú llegas a un Yo creo trabajo de lo que sea, dices, es que yo le puedo resolver el problema que tiene de goteras y no me lo sí sé a dónde resuelve. vas. Sí sé a dónde vas, pero creo que hay que ir más a fondo. ¿Y a qué me refiero con ir más a fondo? Aquí la cuestión, Blanquita, es que estamos hablando de narcogobiernos. Ah, Aquí sí, la cuestión, Blanquita, es que estamos hablando de que el crimen organizado no es el crimen organizado independiente, autónomo, solito. Aquí tiene que estamos estar hablando, ayudado. Uh-huh. exacto, es que ese es el punto, a eso voy. Y si a eso, vaya, parece risible, pero escuchas al Frente Amplio por México decir que uno de sus asesores en materia de seguridad será el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y escuchas y sabes que tienes a una gobernadora, Maru Campos, que estaba en la nómina secreta de César Duarte y que desde ella es gobernadora, pues ahora más bien el perseguido fue Javier Corral y todas las investigaciones en contra de César Duarte están detenidas. Es decir, hay que ir al fondo del asunto, pero para ir al fondo del asunto, pues creo que cuesta trabajo reconocer que se tiene que cortar cabezas, no nada más abajo. Por eso es que siempre aquí, bueno, en lo particular, yo siempre me he manifestado en oposición a la estrategia de ir en contra de los narcomenudistas y de estar No, no. criminalizando, porque a final de cuentas, a donde se tiene que ir es arriba, pero incluso hay complicidades aparentemente con jueces o con magistrados o con miembros del Poder Judicial. Es que por eso te digo, el asunto creo que es más complicado que nada Es más muy la cuestión complicado. política. Y nos estamos quedando además en la superficie, o sea, porque mencionas
a gente del Partido Acción Nacional, por ejemplo, No, ¿no? pero por eso digo narcoestados, si pueden estar en Pero todos pues, los partidos. exacto, es que No, ese es otro ni problema. siquiera es que puedan estar, yo te aseguro, están, Están en no todos, tengo están pruebas, igual pero en tampoco tengo Michoacán, dudas. que en Claro, Veracruz, que en claro. Jalisco, que posicionándose en Chiapas, o sea, de todos los Sí. niveles. Pero aquí hemos dicho otra cosa también. ¿En qué medida habrá algunos que sean voluntarios, que lo hagan pues, porque les ofrecen igual las perlas de la Virgen, muy buenos, entre comillas, sueldos y demás, y su seguridad, ¿no? Y habrá otros que no quieren y los obligan también a, no, pues estás ahí o cooperas. Y por ahí estaba escuchando en algún estado, en algún lugar, fíjate que no me acuerdo en dónde, aquí en México, de un presidente municipal que tiene que pagar derecho de piso. Fíjate nada más. De ese tamaño, ¿no? De ese tamaño, exacto. Sí, o bien el otro que pues no quería, pero no le quedó más remedio porque le dijeron, pues, o cooperas o te cuesta la vida a ti y a tu familia, pero empezamos con tu familia para que los veas morir, ¿no? Porque ¿O no qué se tal la sientan, presidenta municipal de Chilpancingo en un sí, video con uno de de los los líderes de primeros, los ardillos? que ya Es que dice, por bueno, eso yo te sí le digo, entro sin mayor problema, ¿no? O esto a por eso saber, te digo que el problema es más profundo que la mucho. narrativa oficialista y la narrativa conservadora de adversarios. El asunto es más profundo y para solucionarlo, híjole, ¿quién es el guapo? No, pues está muy difícil. Ahora, el asunto es que mi pregunta sigue. Ese es el futuro, ese es el presente que tenemos para nuestros jóvenes y nuestros niños. Quiero mostrar, porque pues hay que darles voz también a nuestros amigos. Mira el comentario del teacher. Desde hace ya 3 sexenios se hablaba de narcoestado o Exacto. estado fallido. ¿Cómo se podría calificar la actual situación del país? Completa ingobernabilidad. Curiosidades me dice, hecho terrible, pero ya vimos que el país se toma la libertad de contar sus chistecitos tontos y eso que ama al pueblo. Y luego tan soberbio que dice, pues yo no ofrezco disculpas, a nadie la culpa es de los medios y los medios, o sea, asesinan a 5 jóvenes, pero como siempre, la víctima es él. Él dice que no escuchó. Pongamos que le creemos. De todas maneras, era un asunto como para que lo citara en la mañanera, me parece, desde ayer, aunque no lo hubiera escuchado, aunque no hubiera habido pregunta de por medio, pero no lo hizo. Y hoy tampoco dedicó gran cosa, no sé, se concretó a decir que, pues que se está investigando. Lo mismo que dijo de los cadáveres encontrados en Poza Rica hace 4 días, no se había pronunciado, apenas hoy se pronunció respecto a esta fosa con por lo menos 13, o los restos humanos de por lo menos 13 personas encontrados ahí. Parece nunca darle importancia, aquí hemos dicho desde el principio de este sexenio, que lo que pasa es que al presidente no le gusta hablar de cosas negativas, que lo liguen con su gobierno, ¿no? Entonces eso siempre como que se lo sacude. Pero ahí en medio han estado las feministas, ahí en medio han estado las madres de los desaparecidos y ahí en medio están ahora los asesinados y sus familias. Y eso me parece que no habla de eso que decía Jesús Ramírez Cuellar ayer, ya muy tarde, después de como 8 horas que había pasado la mañanera o más, que decía que la sensibilidad, no era exactamente así, pero la sensibilidad y compasión del presidente la tiene a flor de piel. No, hombre, eso no es cierto. ¿La tiene para la política? Sí. Para lo demás, no. Pues ahí está entonces lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana. De inmediato Infodemia escribe falso que el presidente se burló del caso de la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno. El presidente López Obrador aclaró que no escuchó nada y que es toda una mentira, una infamia que se haya burlado del caso de los jóvenes en Lagos de Moreno. El partido de inmediato también, haciendo eco, publicó una vez más: los conservadores emprendieron una campaña de manipulación en los medios para acusar sin fundamento al presidente López Obrador. Politizan la tragedia porque son indolentes ante el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno. Se les olvida que no somos iguales, tenemos un presidente humanista, es lo que dicen, y pues por eso Lagos de Moreno fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Bueno, nos vamos al siguiente, es que hay más comentarios, pero vamos al siguiente. Adelante.
Marcelo habló Y qué ayer, interesante. está preocupado, dice pues que la cosa está en contra suya también, Que no es parejo, dice. que no es parejo, pero eso lo he denunciado desde el principio, ¿no? Que el piso no es parejo. Pues si yo me pongo a observar, ya lo había dicho yo acá, si yo me pongo a observar lo que sucede alrededor mío, que lo comenté acá, de un auto que llegó con 5 o 6 personas que están sacando periodiquitos y todos con el chalequito morado de Morena. Luego me tocó ver a otros que hacían lo mismo, luego me tocó ver muchos carteles, o sea, de muchos, de quien hay muchos carteles es de Claudia Sheinbaum, y también a los de Pilar, los que traen chalequitos de los Pilares, fíjate, repartiendo volantes. Entonces, de repente digo, no, pues Marcelo Ebrard debe tener las pruebas de lo que yo he visto también. Pues es que de eso se trata el hashtag en tendencia de hoy, nuestro tercero y último de esta emisión. Marcelo, se refiere en efecto a Marcelo Ebrard Casaubon, el aspirante a ser coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lo que en pocas palabras significaría convertirse en el próximo aspirante, candidato presidencial y casi casi sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Así se ve por lo menos hasta ahorita, así lo hacen ver desde el oficialismo y algunos analistas coinciden con esa versión. Pero el problema es que Marcelo Ebrard se ha dado cuenta que no las trae todas consigo y por eso, pues el que tiene que ser agresivo, el que tiene que ser punta de lanza, el que tiene que ser disruptivo, el que tiene que conseguir crecer, pues es Marcelo. Y parece ser que no lo consiguió a pesar de que ordeñó vacas, a pesar de que manejó un bocho, a pesar de que nos presentó a su esposa Rosalinda Bueso, a pesar de todo lo que sus estrategas lo pusieron a hacer, pues lamentablemente dicen los que encuestan, no alcanzó ni siquiera a crecer lo suficiente para considerarlo competitivo con Claudia Sheinbaum. A pesar de eso, es evidente que si lo comparan con los demás aspirantes, pues según las encuestas, las mismas también encuestas, me refiero a todas prácticamente, pues sí colocan como más competitivos a Marcelo y a Claudia Sheinbaum, pero el problema es justo ese, que Marcelo Ebrard Casaubon salió a denunciar que pues en realidad le están haciendo de chivo los tamales, porque Claudia Sheinbaum está utilizando el aparato que dejó en el gobierno de la Ciudad de México para apoyarla a ella. Y eso pues fue suficiente para que, por ejemplo, de inmediato personajes de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Maínez dijera: la denuncia de Marcelo Ebrard no puede tomarse a la ligera. Habló de acarreo, desvío de recursos públicos, participación activa de funcionarios públicos en la precampaña ilegal de Claudia Sheinbaum. Por eso hoy lo denunciamos formalmente ante el INE México. Haremos valer la ley. Bueno, pues ahí está, se presenta denuncia por actos anticipados de precampaña y de campaña, por la promoción de personas aspirantes a obtener una precandidatura o candidatura y uso indebido de recursos públicos. Y esto huele a guerra, y en los pasillos de los análisis políticos hay quienes lo leen como la ruptura anunciada ya de Marcelo Ebrard para con Morena. Y evidentemente el hecho de que quien haya presentado la denuncia sea una figura relevante de Movimiento Ciudadano, pues abre la puerta todavía más a la especulación, en el sentido de que pues por eso Movimiento Ciudadano se había estado esperando tanto, y ahora podría tenerle la puerta abierta, la cama tendida, digamos, a Marcelo Ebrard, en caso de que en realidad rompa. Se va a poner bueno, Blanquita. Sí, sí, se va a poner bueno, se está poniendo bueno. Qué bueno, porque es tan larga que corríamos el riesgo de terminar dormir. Es tan largo que es muy agotador todo este proceso. Es tan largo y todavía ni empieza. Exacto, es que es eso, es que puede llegar a ser agotador en muchos sentidos para nosotros y para la población en su conjunto. Dice Curiosidades Ebrard, tiene razón. La semana pasada viajé a Celaya y vi propaganda de Sheinbaum en Querétaro, y también hay videos donde entrevistan a acarreados en eventos de Sheinbaum. Carmen, Marcelo es el rebelde y se va a terminar saliendo de Morena y no lo van a bajar de traidor. Mala onda si es que no llega a ir a la oposición. Si llega a ir a la oposición,
lo sigo pensando, una contienda Claudia por Morena y Marcelo en el bloque opositor, eso sí se pondría bueno, dice Carmen. Por ello ya yo un comentario de que si Marcelo se sale de Morena y se va a Movimiento Ciudadano o al Frente Opositor, a cualquier otro, pues queda muy vulnerable, porque entonces todo el poder del Estado puede ir en contra del propio Marcelo, el traidor. Y seguramente tienen ases bajo la manga, guardaditos a Marcelo Ebrard, y vamos a empezar a ver que corren, que saltan rumores, que se filtran imágenes, o se filtran cartas, o se filtran chats de Marcelo Ebrard para desprestigiarlo. O sea, guerra sucia. Perfecto. Bueno, pues ahí está el asunto. Marcelo, nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy. Llegamos a las efemérides. Llegamos a las efemérides y vámonos rápidamente a la primera de ellas, correspondiente ya a este 17 de agosto. El 17 de agosto es en todo el mundo el Día del Peatón. La celebración se remonta al año 1897. Fue cuando ocurrió, sí, es que fue cuando ocurrió el primer atropellamiento, Blanquita. Imagínate nada más. ¿Quién lo atropelló? ¿Dice? Sí, por supuesto, ahí te va, pues dice 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal. El caso ocurrió en Londres, Inglaterra. La joven se llamaba Bridget Driscoll. Ella fue arrollada por un coche y pereció en el acto. El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. 1897, imagínate, fue cuando lamentablemente Bridget Driscoll fue arrollada allá en Londres, Inglaterra, por un coche y murió. Me pregunto qué coches había, o sea, se les dicen coches a los que son seguramente jalados por caballos todavía. Sí, porque esos eran los coches, ¿no? Sí. Aunque después el término se alargó durante mucho tiempo. Para los automóviles. Para después volver a ser automóviles, porque todavía los de cuerda eran coches. Sí, los de crank. Me gustaría saber cuál fue el coche. Es simple curiosidad del dato, ¿no? Bueno. Sí, estaría muy bueno. Sí. Hay que investigar cuáles eran los coches que existían en esa época, en Londres. Bueno, el 17 de agosto también se conmemora una enfermedad poco frecuente que genera una pérdida progresiva de la visión, particularmente en niños y jóvenes. Es el Día Internacional de la Enfermedad de Coats. Con la celebración de este día, pues se pretende, como siempre, hacer conciencia y sensibilizar sobre esta rara patología. Se le conoce también como retinitis exudativa. Es crónica y se caracteriza por la pérdida lenta y progresiva de la visión unilateral. Generalmente sucede en un solo ojo y se da a consecuencia de un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Fue descrita en 1908 por el oftalmólogo escocés Josh Coates. Es pues el Día Internacional de la Enfermedad de Coates. Vamos con la siguiente efeméride y esta viene por cortesía de nuestra querida Caosfera. Muchas gracias, Caos. Este 17 de agosto es el Día del Gato Negro. ¿Qué tal? Se celebra en Estados Unidos. Su verdadero nombre es Día de la Apreciación del Gato Negro. Y la fecha tiene como objetivo precisamente celebrar a estos felinos de pelaje oscuro y ponerle fin al estigma de mala suerte que está relacionado con ellos. Yo por eso siempre digo que yo no soy supersticioso porque eso da mala suerte. Bueno, 17 de agosto, Día del Gato Negro. Gracias.
Pues hasta aquí llegamos con las efemérides del día de hoy, mi querido Carlos. Faltó el 18 de agosto, Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Ay, perdóname, es verdad. Ay, perdón. Ahí voy con eso. Es que llegó algo de Leti Chong, que no nos es útil por ahora, pero y me distrajo, la verdad. Pero sí, a ver, pues de una vez, ¿cómo vas? Venga, pues aquí la tenemos. Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Es precisamente este 18 de agosto. Ningún país del mundo se libra del peligro de los incendios forestales y por eso el 18 de agosto es el Día Mundial de la Prevención. Hay que generar conciencia entre la gente. Acuérdense que la mayoría de los incendios forestales son precisamente generados por el hombre cuando van a acampar y fuman, dejan rescoldos, hacen la fogata, no apagan bien, no se lleva la gente su basura y ese tipo de residuos en ocasiones provocan incendios. Y a veces también son pues ocasionados voluntariamente para tratar de limpiar zonas que pueden ser de siembra y a veces se les sale de la mano, así que ojo, mucho cuidado en este Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, hay que reflexionar sobre todo ello. Hay notas interesantes sobre incendios forestales y en un ratito más vamos a platicar. Dice por acá Caosfera, todo mi respeto y admiración a los combatientes de fuego que enfrentan esos incendios tan peligrosos. Pues sí. Y dice por acá, curiosidades, busqué el dato Bridget, fue atropellado por un auto el dato Bridget, que era conocido como carruaje sin caballo. Fíjate, lo que pasa es que el automóvil con motor de combustión, el primer vehículo por un motor de combustión fue el famoso Benz Patent Motorwagen, que apareció en 1886. Es decir, cuando atropellaron a Driscoll en 1896, ya tenía 10 años este Benz, que supongo yo es el que le da origen a los famosísimos Mercedes-Benz. Imagínate, podríamos decir que entonces fue un Mercedes-Benz el que atropelló a la primera mujer. Pues no sé por qué, que dice, era conocido como carruaje sin caballo. Pues seguramente, pues es lógico, pues es un vehículo animado por un motor de combustión, evidentemente no es jalado por caballo, pues ya es un vehículo como lo conocemos. Recordemos que por ahí 1886, Blanquita. ¿El atropellamiento de la joven? No, a ver, va de nuevo. No, yo te pregunto, el atropellamiento de la joven, ¿en qué año fue, te acuerdas? 1896. ¿El atropellamiento? Sí. Ok. Y el primer coche surgió en 1886, el primer Benz, o sea, 10 años antes. Mira, ya tenían 10 años allá en Londres, Inglaterra, los vehículos a combustión de motor, o sea, coches sin carruajes, sin que fueran jalados por caballos. A ver si se alcanza a ver, mira, lo que encontré. Mira, ahí está. Pero este es de Daimler DTL Motor. Ah, bueno, pues exactamente, pero ya son de motor, sí. Aunque no lo parezcan. Siguen pareciendo carruajes jalados por caballos, porque me imagino yo que es lógica la evolución, nada más le quitas el caballo y pues ya lo tienes el que se va solito, pero acordémonos que por ahí de 1905, si no me falla la memoria, surgió ya el primer Ford, o sea, otros 10 años después nada más, el atropellamiento. Aquí está, mira, el otro carro sin caballo, creo que esta se ve mejor. A ver si les gusta, porque el dato es muy interesante. Ay, bueno, va completo, así, ahí está. Ahí está, mira, claro. Uh-huh. Uno de los primeros es el mismo, como es muy parecido a los que jalaban los caballos, son los que no tienen caballos. Pues es lógico. Fíjate, dice, la compañía que lo hacía, dice, se llamaba Anglo French Motor Carriage. Pues sí, por todavía eran considerados o llamados carruajes, carros. Bueno, pues ahí está nuestro amigo el Mariachi Ninja, y si no se nos va a dormir. Vámonos.
Sin mayor preámbulo, mi estimado Mariachi, bienvenido, buenas noches, buenos días. Perdona, nos embelezamos hablando de carruajes. No, no se preocupen, es que de hecho yo estaba bien, bien entretenido escuchando de lo que estaban hablando y pues además estaba yo sacando unas notas porque ahorita lo que está pasando es así de una velocidad que me remite a 1994 por esta situación que se da con Marcelo Ebrard. Y disculpen, hoy vamos a cambiar un poco el tema, aunque sí se va a relacionar con el tema de derechos humanos al final. ¿Por qué 1994 a Marcelo Ebrard y este señor que ahora están utilizando? Fíjense nada más, Javier López Casarín, que ha salido en un video para denunciar la situación de que hay presión por parte de gobernadores, o sea, diputados de Morena o del PT, y 1994 porque tanto Marcelo Ebrard como Mario Delgado, que ahora parece que están en disputa, pues fueron muy cercanos a un señor de nombre ya fallecido, Manuel Camacho Solís, y recordarán esa disputa que se dio cuando Manuel Camacho Solís pensaba que iba a ser el sucesor de Carlos Salinas de Gortari, y quien fue colocado como candidato pues fue Luis Donaldo Colosio. O sea, se dio también una situación de una especie de desgajamiento de Manuel Camacho Solís, tratar de hacer una presión para que pues no fuera Luis Donaldo Colosio cuando ya era designado candidato. Lamentablemente eso terminó en un magnicidio, terminó siendo Ernesto Zedillo Ponce de León, pero nos remite esta situación por lo que está ocurriendo ahorita en Morena, que yo estaba aquí redactando unos puntitos de qué fue lo que le salió mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esto lo pone en conflicto con Marcelo Ebrard. Sí. La jugada del presidente salió mal porque adelantó y anticipó muchísimo este tema de la sucesión presidencial, pensando que eso iba a ser un gran espectáculo, que iba a estar disminuyendo y erosionando, y sí lo estaba logrando, ¿no? A la oposición, al PRI, al PAN, los desarmó completamente. Lo que tal vez no contempló el presidente Andrés Manuel López Obrador era esta situación donde, además, creo que ya lo habíamos platicado, Blanquita y Carlitos, la decisión parecía ya tomada respecto a Claudia, y a eso se subieron los gobernadores, funcionarios. He visto yo unas publicaciones de Hernán Gómez Bruera, o sea, diciendo que ya la señora presidenta es Claudia Sheinbaum, o sea, creo que todo el mundo se subió a esto, y el haber anticipado tanto ese tema de las corcholatas y la sucesión, no pensó, me parece, el presidente que iba a haber esta complicación, porque les digo, gobernadores, funcionarios, algunos periodistas que, bueno, pues no sé por qué están tan abiertamente entrando al tema de decir que ya la señora presidenta es Claudia, y bueno, exprianistas, lo voy a decir así porque Gaby Jiménez, Gonzalo Espina, por ahí hemos visto algunos que estuvieron haciéndole campaña en contra Armando Quintero del PRD en ese entonces aquí en la Ciudad de México, que ahora están en Morena. Todavía en 2019 estaban tomando ahí las oficinas que les daban unas nuevas oficinas a los periodistas, 2019, y de repente ya están en Morena y haciéndole campaña a Claudia. Entonces todo el mundo se subió, ya estaban realizando esto de mandar brigadas, porque pues a mí me tocó aquí donde yo vivo una brigada de gente de Morena pidiendo el apoyo a Claudia Sheinbaum. O sea, me parece que Marcelo Ebrard, no sé si se creyó que realmente iba a haber una encuesta donde se iba a dar un resultado que lo iba a favorecer, pero ya se veía, Blanquita y Carlos, o sea, que esto iba muy enfocado a que fuera Claudia. Y Marcelo me parece que no sé si va a haber un rompimiento, si los van a mandar llamar, si va a haber una situación de intentar recomponer esto, porque lo que no hizo Claudio X González, lo que no hizo Xóchitl Gálvez, lo que no hizo Alito Moreno, de tratar de, lo va a hacer Marcelo Ebrard. O sea, no puede ser posible que un partido que tiene tan poquito, o sea, hizo algo inédito. En 2015 estaba ganando, ya aquí alcaldías, eran todavía delegaciones. 2018 logra la presidencia y se va a desgajar en este momento como algo que parecía que estaba sucediendo en 1994 en el PRI, que se estaba deshaciendo por esta situación de Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís, y ahora, por cierto, dos de sus alumnos, Marcelo Ebrard y el señor Mario Delgado, que eran muy cercanos, y ahora parece que hay un desencuentro, y aparece este señor que a mí me sorprendió. Yo escuchaba a un periodista, Paco Cruz, hoy irse durísimo hacia Javier López Casarín,
que apareció en un video, por cierto, denunciando esta presión por parte de gobernadores, es de locos, pero la situación de es de locos es que nos está invisibilizando varias problemáticas, y ahora sí me voy a ir al tema. Bueno, el tema de lo que sucede en allá en los altos de Jalisco, en Lagos de Moreno, yo no voy a decir que el presidente se burló, me parece que el presidente tiene una estrategia muy hecha de que cuando no quiere hablar de un tema y lo quiere enfriar, no lo toma en consideración. Tiene un elemento que a lo mejor no era el de la burla, pero sí habría que analizar cuando el presidente no quiere entrar en temas del ejército, en el tema del GIEI, que ha habido situaciones de señalamiento hacia Ana Gabriela Guevara, a San Juana Martínez, y que el presidente los enfría, no habla de ellos, no recibe ningún comentario al respecto, va Frida a la mañana y de repente no le da la palabra porque sabe que está el tema de Irving Barrios Mojica. Entonces hay temas que están reventando en Chiapas, están reventando en Guerrero, están reventando en Jalisco, están reventando en Tamaulipas, pero es tanta la efervescencia de esta disputa por el poder al interior de Morena que esta es una situación inédita. Se están atacando en el mismo partido, están desgajando al partido. Hay una situación yo no sé si Marcelo se va a ir a Movimiento Ciudadano porque de ahí viene. En 2015 Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal estaban en Movimiento Ciudadano y de allá vienen. No sé si va a hacer Marcelo el intento de hacer una propia fuerza política sin relacionarse con Movimiento Ciudadano, porque también escuchaba un análisis muy interesante de este color que está adoptando, de un color más morado, no guinda, que yo no sé si eso le va a funcionar, o sea, tiene el riesgo de que le pase lo de Verdeja al señor Marcelo Ebrard, y que de verdad, o sea, si así le están sacando ahorita de este señor Javier López Casarín, que no le van a poder sacar. Paco Cruz se fue durísimo en contra de Marcelo Ebrard con este señor, y si es una operación de Estado para que sea Claudia, y Marcelo se le está poniendo al brinco, no a Claudia, al presidente, al gobernador, va a haber una situación de telenovela. O sea, yo creo que esta situación se le salió de control al presidente y debe de estar muy molesto, porque creo que por ahí mencionaban que el presidente ironizó respecto que Marcelo quería sus propias reglas, ¿no? Y eso nos hace pensar que él ya tenía tomada la decisión, el presidente, de que fuera Claudia. Y entonces están reventando temas de derechos humanos, pasta de conchos, no avanza, ya se manifestaron también algunas de las viudas. ¿Qué decimos del tema de Ayotzinapa? Ahora lo que han dicho de estas dos comisiones de la verdad, que están diciendo que desaparecieron documentos del Archivo General de la Nación y que pues, estaba a cargo el CNI, este Centro Militar de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia. Hay otro Centro Militar de Inteligencia, además de este que es paralelo, y lo que no pensábamos, ¿no? O sea, un 1994-2, sin el magnicidio, habría que decir, ¿no? Pero sí un desgajamiento en un ambiente donde hay un deterioro muy fuerte en el tema de derechos humanos, de seguridad, con un tema migratorio que se complica, que tenemos ahí, hay unos personajes como Donald Trump, que vuelve a tener, a pesar de que está en juicio, pues una relevancia cada vez mayor y preferencia por parte de los ciudadanos estadounidenses, que el presidente ahorita debe de estar, yo no digo, no sé si preocupado. Luego el presidente se saca unas de la manga que puede recomponer algunas situaciones, pero lo que está ocurriendo en este momento invisibiliza problemáticas serias de derechos humanos, de personas injustamente presas, de defensores del territorio, o sea, pero todo está ahorita enfrascado en un tema electoral que no se le debería de haber complicado al presidente, que esto tendría que haber sido, tal vez si no se hubiera adelantado tanto, pues los acuerdos, las reparticiones, pero le dio tanto chance de que se subiera tanta gente al tema de Claudia, gobernadores, funcionarios, pues todo el mundo va a ir por sus intereses y van a estar operando de unas maneras que decían, oigan, pues ¿qué es el regreso del PRI? O sea, programas sociales, presionar a los diputados, tienes que ir en este sentido y si te sales no te vas a poder reelegir. Algo similar, bueno, no en ese tenor, pero a Porfirio Muñoz Ledo, el ya fallecido ex legislador, así se le aplicaron en el Senado, en la Cámara de Diputados, perdón, no le dieron la oportunidad de reelegirse, pero bueno, Blanquita y Carlos, espero no haberme extendido mucho. Hombre. En esta parte me parece que se acaba de complicar para el presidente y no sé cómo lo va a resolver. Ahorita creo que lo teníamos muy claro, no se sale Marcelo, no se sale Ricardo Monreal,
y de repente esto ha dado un giro donde ya va a haber denuncias hasta el Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral se van a ir probablemente, y esto es un cumplimiento al interior del propio partido, Blanquita Carlos, y yo concluiría con esto, nada más diciendo, y los problemas sociales le pueden reventar en el mero momento donde se está dándole el... Bueno, Como siempre, mi querido Mariachi, dándole al clavo. híjole, va a estar fuerte, Blanquita y Carlos. Y bueno, yo les agradezco, les un abrazo y no se preocupen, les digo, no hay problema si el tiempo es el de ustedes y es un programa muy bueno lo que ustedes realizan, un trabajo magnífico y que gracias por darnos la oportunidad de poder platicar y compartir aquí. Un abrazote, Blanquita y Carlos. Gracias a ti, querido Mariachi, abrazo. Bye. Gracias, Mariachi. El profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja, siempre con el análisis certero de la madrugueña expresa aquí en el equipazo. ¿Qué tal? Interesantísimo. Pues sí, en efecto, lo anticipamos, de hecho, desde que surgió Morena, desde que ganaron la presidencia, decíamos, esperemos que no se vayan a convertir en lo que terminó convertido el PRD, que eran tribus y que sus guerras intestinas fueron las que acabaron precisamente con el Partido del Sol Azteca. Y vean, pues es que el poder es el poder y ahorita estamos hablando de continuar en él. Así es. Bueno, vámonos corriendo. Decía que había varias notas que tenían que ver con jóvenes. 2 jóvenes, Sheila y Katy, fueron a un baile. Esto sucedió en Zacatecas, ya no volvieron. ¿Cuántos años? 15 y 17 años. Las están cumpliendo, las están buscando. Siguen secuestrados los hijos de la alcaldesa de Mitónic en Chiapas. Se cumplió el plazo de los secuestradores y tienen todavía la petición de que tienen que pagarles a estas personas, porque dicen que se los robaron del presupuesto, 5 millones de pesos, y el gobierno asegura que no los devolverán. El padre de estos chicos, que por cierto no hablan español, ha solicitado la intervención del gobierno federal para que sean liberados. Muy bien. Imponen arancel de 25% al acero asiático. La medida permite consolidar una política industrial que vele por el desarrollo y el bienestar de México y de sus principales aliados comerciales en el marco del TEMEC. Es lo que informa precisamente la Cámara la Cámara del Acero, la Cámara Nacional del Acero, la Canacero. Bueno, pues imposición de aranceles de 25% al acero asiático, evidentemente pues los nacionales están contentos con la medida. Bueno, lo que no están contentos es con el panel de disputa contra México, donde México es ahora el acusado, y es por el asunto del maíz transgénico y este decreto lanzado en el mes de enero, si mi memoria no falla, por el presidente López Obrador, que creían que no iba a haber un panel, siempre sí lo hubo. En la parte acusadora es Estados Unidos. Hay confianza por parte de las autoridades mexicanas de que esto no va a trascender. En Estados Unidos dicen, demuéstrenos que es dañino para la salud humana. Muy bien. Déjame, Blanquita, antes de continuar, agradecerle a nuestro amigo el Mariachi Ninja, que como siempre, pues nos regala un super sticker. Muchas gracias, amigo. Pues tiene que celebrarse como Dios manda y por eso aquí está con corito para ti. Muchas gracias. Ese apoyo sí se ve, dice. Muchas gracias, querido Mariachi, ese apoyo siempre, sí se ve. Gracias. Ahora. Lo hubieras dejado correr, hombre. Pues qué mal, celebramos doble. Se me fue el dedo. Sí. Bueno, las 2 veces, pues. Sí, caray. El huracán Hillary podría llegar a alcanzar la categoría 4. 4 de 5, no es poca cosa, es mucho. Estados afectados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, fundamentalmente con lluvias. También afectará al Valle de México, Ciudad de México, por supuesto, Estado de México y Morelos, con lluvias fuertes desde ya lo estamos viviendo, y hasta el próximo 20 de agosto. Hay que estar muy atentos porque huracán 4 no es poca cosa. No, que no, claro que no, estemos pendientes. Tan no son poca cosa los fenómenos naturales que, vean, lamentablemente 2 personas mexicanas murieron como consecuencia de los incendios forestales que se registran desde hace varios días en la isla Maui, esto es en Hawái. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó los decesos, manifestó su pésame a familiares y amigos,
ofreció asistencia y acompañamiento. Evidentemente, personal del Consulado General de México en San Francisco es el que está en la isla y está en contacto con las familias para brindarles asistencia y el acompañamiento necesario. Y Canadá también tiene problemas con los incendios forestales, precisamente ahora que se celebra el Día Internacional en contra de los incendios forestales y que se aplaude pues a los que los combaten, pues hay incendios sin precedentes allí en Canadá. La evacuación fue de más de 20,000 residentes de Yellowknife por estos incendios forestales, los más fuertes que se han registrado en su historia, y la evacuación masiva más grande que se haya registrado en la historia de esta parte del norte de Canadá. En el caso del empresario Íñigo Arenas, en el Universal, la periodista Rebeca Jiménez publicó: destapan red entre taxistas y Black Royce. El establecimiento pagaba gratificación de 30% del consumo o 300 pesos a los conductores que llevaban clientes, declara un chofer. En 2021 otra persona denunció que la trasladaron al antro. Bueno, pues ahí está. Se sigue investigando al respecto. Por lo pronto, las 6 personas detenidas, entre ellas 4 mujeres, fueron vinculadas a proceso. Y Ciro Gómez Leiva solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso del atentado del que fue objeto el pasado 15 de diciembre. Perfecto. Bueno, pues no sé qué otro asunto importante podamos mencionar. A ver, déjame ver. Adelante. Pues es que ya abarcamos muchas cosas. Sí, Monreal pide reunión de corcholatas. El PAN todavía le cierra el ojito a Movimiento Ciudadano. Hoy se llevó a cabo el primer debate o encuentro o diálogo entre los 3 que podrían ser el candidato a la presidencia por parte del frente opositor, que son Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez y Santiago Krill Miranda. Hay acusaciones de Mario Delgado, el líder de Morena, contra Xochitl Gálvez, de que recibió moches, y ella le contesta que los moches los recibió él por la línea 12 del metro que se cayó. Y pues el INE, haciendo lo suyo, imprimirá 312 millones de boletas electorales para el 2024. Es un montonal. Sí, es un buen, efectivamente. Aprovechemos aquí, Blanquita, creo que no hay mucho más antes de irnos a lo que sigue, para comentarles a nuestros amigos que la próxima semana los vamos a abandonar porque tenemos vacaciones y queremos aprovecharlas. Esperamos su comprensión. Y pues ni lunes ni jueves vamos a tener equipazo, ni el lunes de hecho siguiente. Por lo tanto, nos vemos aquí hasta el miércoles 30 de agosto con entrevistas, Blanquita. Así es, con entrevistas de un tema interesante. Voy a reprogramar algo que tenía programado porque esto no lo esperábamos. Carmen ahí está poniendo el aviso. Regresamos el 30 de agosto con entrevistas. El equipazo, nos vamos todos, ustedes y nosotros, de vacaciones del 21 al 28 de agosto. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Y regresamos el 30 de agosto con la entrevista. Y el 31 al Jueves Redondo, por acá estaremos nuevamente, equipazo completo, incluido nuestro querido amigo el Mariachi Ninja. Muy bien. Y bueno, por lo pronto nos vamos a lo que sigue. Lo que sigue son las buenas del equipazo. Y como siempre, muchas gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio, por ese trabajo de todos los días. Y la primera buena del equipazo, pues es una que nos da mucho gusto, porque la Universidad Nacional Autónoma de México se coloca en el ranking de las mejores universidades a nivel mundial. La UNAM precisamente nos vuelve a dar orgullos. La Universidad Estadounidense de Harvard repitió de entrada como la mejor del mundo según el ranking de Shanghái 2023, pero la UNAM se ubicó como la mejor de México. La edición del Academic Ranking of World Universities de 2023, que fue publicada por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, muestra el mismo podio mundial que en el 2022, con la citada Harvard a la cabeza, Stanford e Instituto Tecnológico de Massachusetts, en ese orden, todas en Estados Unidos, como lo escuchan. En Latinoamérica, la Universidad de Sao Paulo se ubicó en el mejor lugar para la región, y en lo que se refiere a México, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana entraron
al ranking, así como lo escuchan. La máxima casa de estudios fue la única, sin embargo, que se ubicó dentro del top 500, ubicándose en la categoría de 201 a 300. Allí es donde se ubica la UNAM. Pues definitivamente esta es una buena del equipazo, orgullosamente universitaria. Ahora se nos atrasaron las propuestas por acá. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmieron? Bueno, Mattel lanzó una nueva Barbie. Perteneciente a Tribute Collection, su colección de tributos, que se dedicó a una de las grandes divas del cine y la cultura en México. ¿Quién será la más grande diva del cine y la cultura en México? Que fue todo un personaje, exactamente, la doña María Félix. Es reconocida, pues, con esta edición especial de la icónica muñeca, conocida en todas partes del mundo. Y es que la empresa describe a María Félix como poseedora de una belleza incomparable, con ambición, inteligencia, empuje y conciencia social. Está preciosa la muñeca. Yo nunca he tenido una Barbie. Si tuviera alguna, creo que se me antojaría esta. Sí, fíjate que sí. Yo no fui generación Barbie, pero esa me gusta mucho. Está bonita, ¿verdad? Está muy bonita, sí. Bueno, yo no pues, sé cómo le hacen, pero sí como que le da las cejas, ¿no? Cómo la hicieron, una ceja más levantada que la otra, es un sello característico, un gesto característico. Bueno, tiene hasta el lunar. Hasta, sí. Mira, déjame poner sí, dame chance, déjame poner una. Vas. Para que veamos el lunar. Ahí está. Aquí tienes Era nada más. el característico. Esos son detallitos, pues, del vestido. Bonitos. Los aretes grandes y la boquita muy bien. Está muy bonita. Muy bonita la muñeca, la verdad me encantó. Bueno. Nada más que, ¿cómo cuánto costará una Barbie? Ay, excelente pregunta. No tengo ni idea, Blanquita. Bueno, dice Caosfera que esa es una buena del equipazo, lúdicamente mexicana. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Ya se nos andaba yendo la luz, pues la gravedad hace lo suyo y se nos desconectó el cable, pero ahí está nuevamente. Siguiente buena del equipazo. Esta es una buena del equipazo que está muy, muy bonita. Conchita. Es una perrita que fue rescatada por Mauricio Pérez. Es un buen samaritano que ahora tiene un hogar en el que pues le da el cuidado y el amor que merece esta perrita que no tiene ojos. Imagínense eso, Conchita. Enséñame algo que alguien tiró como basura y tú lo recogiste como basura. Así dice el video que presenta a Conchita, una perrita sin ojos que ya enamoró a los usuarios de la red social de TikTok. Y es que es Conchita la que fue rescatada por Mauricio Pérez y ahora tiene un hogar en el que recibe el cuidado y el amor que merece. Mauricio leyó una publicación de Facebook donde denunciaban que alguien había abandonado una perrita en un terreno baldío y de inmediato se lanzó a rescatarla y ahora Conchita es parte de su familia. Véanla nada más que hermosa Conchita. Pues definitivamente esta caía Conchita, véanla, ahí está Conchita. Y ahí está también el buen samaritano, el buen amigo que la rescató, Mauricio Pérez. Pues definitivamente esta es una buena del equipazo, como dice Caosfera, de ayudar con el corazón sin mirar a quién. Así es. Bueno. Nos vamos a otra buena de la media. Un originario de Colima. Se llama Alan Cleland y es surfista. ¿Por qué es noticia? Bueno, porque grabó su nombre en la historia del deporte del país, porque va a ser el primer surfista mexicano en participar en unos Juegos Olímpicos. Nació en Pascuales, Colima, obtuvo su boleto para competir por esta disciplina en París en 2024, tras coronarse en el ISA World Surfing Games 2023, una competencia que se llevó a cabo
en El Salvador. Es campeón del mundo del ISA World Surfing Games 2023, tercer lugar en el US Open of Surfing 2018 categoría juvenil, tercer lugar en Van Surf Open en Acapulco, OS de la WS. En fin, ya tiene la plaza olímpica, primera plaza que obtiene México, y es este surfista. Pues curiosamente el surf está haciéndose cada vez más popular en nuestro país. Una buena del equipazo, yo diría que muy olímpica. Y competitiva, dice Caosfera. Uy, el año que entra se va a estar hablando mucho de los Juegos Olímpicos. Sí, sí es cierto, ya merito otra vez. Estaría bueno que pudiéramos transmitir desde allá, ¿verdad? Desde París. Oh, bueno, pues sí, está ya súper bonito eso. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, es mejor. Es un caso poco probable, pero posible. Que puedas hacer algo realidad, como este niñito que nos mandó nuestra querida Caosfera. ¿Lo tienes? Sí, ya lo tengo. Venga, lo voy a empezar a reproducir en estos momentos. Ahí está. Gracias, querida Caosfera. Vean esa felicidad. Dice el mensaje, porque a lo mejor no es muy claro el mensaje, lo voy a leer. Dice: con una sonrisa de oreja a oreja, a pesar de los estragos que ha causado la lluvia en distintas regiones del país, este niño no perdió la oportunidad de vivir un momento inolvidable y este jueves se instaló al costado de la calle con un cartel invitando a los conductores para que lo mojaran en Padre Hurtado, camino a Melipilla. Ahí lo tienen, este niño está bien contentote porque lo están salpicando. ¿Qué tal? Y uno siempre quitándose para que no te mojen los autos. Exacto. Ay, ¿por qué me mojó? Pues que no se fija que voy caminando y así, ¿no? Haces corajes. Melipilla es en Chile, vale la pena mencionarlo solamente. Qué simpático el chiquitín. ¿Qué tal? Es que parece México, oye. Pues bueno, pues parece la López Portillo. Algo así, exactamente. Un video muy feliz, dice Carmen. Está muy bueno. Ahí estuvo este video. Bueno, pues ya nos vamos, queridos amigos. Nos vemos entonces por acá el miércoles 30 de agosto. Sí, todavía. Con entrevistas, aquí nos veremos. Pásenla muy bien, diviértanse, relájense. Y dice Carmen, uno buscando que no lo mojen los autos y el niño haciendo lo contrario. Pues sí, niño, al fin y al cabo, ¿no? Dice Caosfera, me encantó, la felicidad no cuesta nada, solo hay que hacer que suceda. Buena frase, Caos. Muy buena frase. Muchas gracias, Caosfera, por compartirlo con nosotros para que podamos cerrar la noche. Dice la profesora Esther Alcántara, esa es una buena bañada de felicidad. ¿Qué tal? Ándale, qué bonita frase, qué bonito también. Sí. Exactamente. Pues con eso nos vamos y con el recordatorio de Carmen Castro por acá, de que nos vemos el 30 de agosto en Entrevistas. Aquí estaremos. Les tendré, pues, gracias, algo interesante. Espero que les guste, no me falten. Aquí nos vemos. De aquí para entonces, que no se les olvide que el equipazo somos todos. Gracias, equipazo. Nos vemos pronto.